¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable de Televisión, Canal 3. Soy Pedro Paredes Vela. Los voy a acompañar los próximos 60 minutos el día de hoy y cada vez más cerca ya de un momento muy importante para los peruanos. ¿Cómo es el tema electoral? Es el tema de decidir quién va a conducir los destinos de nuestra región o nuestra provincia o nuestro distrito. Y es importante que los peruanos podamos tomar conciencia de la relevancia e importancia que esto tiene para nuestro futuro. Porque si elegimos mal, de manera emotiva, seguiremos lamentándonos de las autoridades que en estos momentos están gobernando el país y así nunca acabaremos con esta sensación de eterna corrupción. Yo considero que hay gente prudente, gente correcta, que está intentando entrar a la escena política, a la arena política, pero terriblemente termina siendo presa de indiferencia de la propia ciudadanía, porque quizá puede ser que no sea el más bonito, no sea el que más abrazos regale, o no sea aquella persona más mediática posible, pero hace su campaña política. Quizás solamente falta que usted vea un poquito más dentro de ese universo de candidatos a su distrito, su provincia y su región, quién es la persona menos sonadita, que podría quizás darle solución a los problemas que en estos momentos cada jurisdicción viene atravesando. Las elecciones municipales y regionales son tan importantes como las generales, presidenciales y parlamentarias, porque vamos a elegir a las autoridades que están más cerca de nosotros. A ese alcalde que palpa directamente el problema del agua y desagüe, a esa persona que directamente ve que en nuestro barrio, en nuestro distrito, en la zona, en el pueblo joven, el asentamiento humano, no tenemos veredas o pistas, carecemos de mucha infraestructura urbana y que esa persona puede ser la que nos pueda mejorar esa condición de vida a nivel provincial y regional. Además, infraestructuras de mayor envergadura, como un hospital, como un colegio que necesiten nuestros hijos, donde tienen que trabajarse los proyectos para que de esa forma se canalice la inversión y beneficie a toda la población. Son importantes por si acaso. Sucede que muchas veces estamos abstraídos con lo que sucede en Palacio de Gobierno, con lo que pasa en el Parlamento y creemos que el presidente de la República es el responsable de solucionar todos los problemas que atravesamos en el país. Todos los problemas que pasan desde la vereda peatonal, la pista del barrio, la avenida de la cuadra, de lo que sucede de repente en el centro de salud más cercano. No, la culpa es del presidente, la culpa es del ministro. Y hay autoridades regionales que están pasando piola, que están pasando desapercibidos, porque simplemente estas personas canalizan ese descontento social de la población frente al gobierno nacional e ignoran que también es su obligación dar solución a esas problemáticas que constantemente los peruanos atravesamos. Si alguien me habla, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, es responsabilidad del Ministerio del Interior articular esfuerzos, articular estrategias, todo lo que se pueda considerar como un mecanismo para hacerle frente a este flagelo de la criminalidad. Pero también es responsabilidad del alcalde del distrito, del alcalde provincial y del gobernador regional, porque estas personas presiden los comités de seguridad ciudadana, el comité distrital, el comité provincial y el comité regional. Son responsables también de articular estrategias. No solamente es el ministro del Interior, no solamente es decirle al presidente de la República, danos protección, danos seguridad, compra más patrulleros. También es responsabilidad directa de cada autoridad local, provincial y regional. Y muchas veces ignoramos ese detalle, que la criminalidad nos está avasallando, la culpa es del presidente. No, no es así. Si bien es cierto, hay políticas matrices a nivel nacional, pero debajo de esas políticas matrices hay estrategias locales que tienen que establecerse, coordinarse desde cada municipalidad, cada gobierno regional, con la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, que son integrantes de cada Comité de Seguridad Ciudadana. Realizar operativos en zonas focalizadas de manera participativa, multisectorial, fiscalía, policía, municipalidad, por ejemplo, a un punto de un mercado donde sabemos que venden celulares robados, donde sabemos que hay una zona determinada donde hay consumo de drogas, una zona donde hay una proliferación de bares clandestinos de mala muerte, donde van los delincuentes, los zampones y hacen todo su encuentro para que luego suelten a todos los secuaces a hacer de las suyas.
frente a la ciudadanía. Sabemos dónde están los bares, dónde están los fumaderos, los centros de venta de droga, sabemos dónde está la informalidad, sabemos dónde está todo este pandemonio de inseguridad. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Quién está más cerca de nosotros? Es el alcalde. Entonces, es su obligación también. Eso para que nos demos cuenta de la importancia y relevancia que tiene cada elección municipal. No solamente es ir, sufragar, poner tu voto y retirarte y a ver si ganó tu candidato. Porque al fin y al cabo no va a ser nada, no va a ser mucho. No, es necesario que podamos tener un momento de reflexión, entender que la solución del problema parte de nosotros. Porque si no tomamos seriedad en esas elecciones o en cada proceso municipal y regional, estamos renunciando a nuestro ejercicio de ciudadanía. Ciudadanía no solamente es sufragar, porque soy mayor de edad. Ciudadanía es ejercer ese derecho y cumplir con tu deber de mínimamente informarte. Tu derecho es sufragar, pero tu deber es averiguar por quién vas a sufragar, por quién vas a votar. Porque allí estás entregando tu destino y probablemente no el tuyo, pero sí el de tus hijos. ¿Qué destino van a heredar tus hijos? ¿Qué cosa pretendes dejarle a tus hijos? Aquellos que son menores de edad, que son niños. ¿Qué distrito aspiras para tu vida? ¿Qué provincia aspiras para tu familia? ¿Qué región aspiras en la que puedas pasar el resto de tus días, de tu vida? Todos esos detalles son importantes analizarlos y no solamente buscar respuestas a nivel nacional, que el gobierno lo tiene como solución general o que el gobierno tiene la culpa de todo o que los culpables son los ministros y cuando nos damos cuenta hemos desperdiciado 4 años eligiendo mal porque simplemente no tuvimos el mínimo criterio de responsabilidad para poder reflexionar un momento y decir por quién voy a votar. Preguntarme y luego responderme analizando las propuestas, mirando los planes de gobierno, qué ofrecen, qué no ofrecen, y uno haciendo un ejercicio de juicio de valor y analizando si es que lo que te están planteando realmente es viable que lo hagan realidad. ¿Realmente lo van a hacer posible? Como cuando te dicen corrupción cero, ¿realmente va a ser corrupción cero? ¿Realmente no habrá ni un solo funcionario que meta las uñas en presupuesto público? Cuando te dicen hambre cero, ¿realmente acabarán con el hambre y con la miseria? Cuando te dicen daremos 1 millón de puestos de trabajo, ¿realmente lo van a hacer? Hay que analizar la viabilidad de ciertas cosas. Ya con la experiencia que tenemos como ciudadanos, con lo que pasa con cada gobierno que llega al poder y se olvida finalmente lo que ofreció en campaña y hace otra cosa muy diferente. O intenta hacer lo que prometió en campaña, pero lo sale mal. Con todas esas experiencias, ya uno puede entender qué cosa realmente puede hacer una persona cuando te ofrecen campaña política. ¿Qué cosa realmente puede construir cuando te habla de obra de infraestructura? ¿Qué cosa realmente va a ser viable en una ciudad llena de informalidad, en un país llena de incertidumbre, donde solamente queremos vivir cada día? Porque cada momento que salimos de nuestras casas son riesgos que corremos frente a la inseguridad. ¿Qué van a resolver frente a la inseguridad? ¿Qué le ofrecen a la juventud? ¿Qué cosa plantean para las familias? ¿Qué cosa plantean en el tema de seguridad? Todos esos detalles debemos analizar. Y perdonen que me extienda en estos momentos sobre ese tema. Claro, quizá muchos de los televidentes están esperando que haga el comentario de lo que pasó en Palacio de Gobierno el viernes en las horas de la tarde, noche, con la incautación de las cámaras de seguridad. Miren, esos temas son de coyuntura de todos los días. Y lamentablemente, por esa coyuntura política que atravesamos, Congreso, Ejecutivo, el Gobierno, Control Legislativo, por esa coyuntura, he sentido y he percibido que esta campaña electoral ha pasado completamente desapercibida. He sentido que esta campaña electoral realmente no ha surtido el efecto de otros contextos electorales que en nuestro país hemos vivido en los últimos años. Hay cierto enfriamiento de la población frente a la responsabilidad de lo que significa elegir autoridades locales y regionales. Hemos sido indiferentes en todos estos meses a lo que nos están planteando, proponiendo para que de esta forma podamos cambiar la realidad de nuestro distrito. Les insisto, perdonen que me tenga que explayar en ese sentido en particular. Sin embargo, yo lo que intento hacer es hacerle entender a las personas que elegir un alcalde, un gobernador es tan importante como elegir un presidente o un congresista. Es muy importante porque esas autoridades locales están más cerca de nosotros y muchas veces
Muchas veces le echamos la culpa al presidente de aquella obra que el alcalde debió haber hecho. Y decimos, la culpa es del gobierno. No, el alcalde incompetente que elegimos es el culpable. Y para no volver a caer en el mismo error, es necesario analizar candidato por candidato y no dejarnos llevar por la emoción, por un voto emotivo, que luego nos hará sentir una profunda decepción. Punto y aparte sobre ese tema, solamente reitero que estamos a cuenta 2 domingos de que podamos celebrar elecciones municipales y regionales, así que estamos en cuenta regresiva. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy para analizar, sí, con ella, la coyuntura nacional. La excongresista Rosa Bartra se encuentra con nosotros en la comunicación. Doctora Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, gracias por estar con nosotros en estos momentos para pedirle su opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en el país y sobre todo quiero partir con este último encuentro que sostuvo el presidente Pedro Castillo con el presidente del Parlamento, José Williams, en la que aparentemente se dio un consenso por el Perú. ¿Qué opina de esta reunión? Bueno, primero creo que es positivo que cese este enfrentamiento entre poderes. 33 millones de peruanos estamos en medio de una confrontación sin frutos. O sea, si fuese una confrontación que llevara a alguna parte, que permitiera resolver algún problema o que generara algún cambio, bienvenida. Pero era una confrontación sin frutos. Así que espero que esta cese y que tanto el Parlamento como, sobre todo, el Poder Ejecutivo se enfoquen en gobernar y en resolver los problemas inmensos que tenemos en nuestro país. Sin embargo, lo que está planteando el presidente Pedro Castillo, por ejemplo, en este documento llamado Consenso por el Perú, son obligaciones al Parlamento de revisar los proyectos que ellos han enviado. O sea, no hablan en un sentido general práctico de canalizar nuevos proyectos de ley para que de esta forma se puedan buscar soluciones a los problemas. El gobierno le dice en el documento al Congreso o a José Williams Zapata, presidente del Parlamento, miren, hay 60 y tantos proyectos. De estos proyectos, usted tiene que definir, priorizar los proyectos que van en el tema de reactivación económica. En el tema de inseguridad, hay 60 y tantos proyectos. Identifique los proyectos de inseguridad para que nos pueda ayudar. O sea, ¿así se puede construir consenso político? Los proyectos que envía el Poder Ejecutivo tienen carácter de urgente en el Parlamento. En general es así es como está regulado. Y que un poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, solicite la priorización en el debate, para el debate de sus proyectos de ley, no debería tener una connotación negativa. Sin embargo, si este es el punto central de un consenso, realmente ahí no hay consenso, no hay ninguna propuesta, porque estos proyectos de ley ya fueron ingresados y ya tienen un curso de tratamiento dentro del Congreso y en todo caso tendría que priorizarse como corresponde. Además, su debate, no hay novedad ni en el pedido y en la aceptación tampoco lo habría en caso de que el Parlamento lo haga. Creo que al margen de lo que contiene el documento, que no es relevante, que no contiene en realidad ninguna fórmula mágica para poder resolver los problemas del Perú, está el gesto político de permitir un nuevo comienzo. ¿Y por qué un nuevo comienzo? Porque, repito, Pedro, el enfrentamiento en el cual se ha vivido todo el primer año de este gobierno se ha caracterizado por inestabilidad. 71 ministros ha tenido Pedro Castillo en su primer año. Algunos de ellos censurados por el Parlamento, pero la gran mayoría renunciados por las limitaciones enormes que tienen en sus capacidades para poder hacerse cargo de un ministerio. Entonces, creo que esta etapa en la cual quisiéramos tener esperanza. ¿Y por qué le digo, Pedro, que quisiéramos tener esperanza? Porque aparentemente el Parlamento no tiene ni va a tener los 87 votos necesarios para vacar a Pedro Castillo. No tiene la fuerza realmente para impulsar cambios que modifiquen la Constitución ni para un sentido positivo y tampoco para el otro. Entonces, si no hay la posibilidad de un relevo en el cargo a Pedro Castillo, si Dina Boluarte no es una alternativa y los congresistas tampoco tienen la vocación de debatir un recorte de mandato o un adelanto de elecciones. No hay.
Entonces, no podemos seguir entrampados. Pónganse de acuerdo y gobiernen para los 33 millones de peruanos, pero no continúen en un enfrentamiento que no lleva a ninguna parte, porque ni van a vacar a Pedro Castillo, ni van a recortar el mandato, entonces basta ya, cambiemos de agenda. Pero doctora Bartra, a ver, yo le pregunto en su experiencia como política. Tenemos a un presidente que llega el viernes a Palacio Legislativo para que pueda sostener un encuentro con el presidente del Congreso, William Zapata. Sale de esa reunión, emprende viaje, se va para la Amazonía, se aleja de la capital, se aleja de todo el bullicio y ruido político, y lo primero que hace es mandar un mensaje político diciéndole: yo pido a los congresistas que también vengan a los lugares a conocer la problemática de las regiones, lo que pasa a la población. Esos mensajes ya constantemente se han escuchado en los últimos tiempos, cuando el presidente daba a entender, o quería dar a entender, o daba el mensaje directo de que los congresistas no trabajan, de que él es el único que está intentando solucionar los problemas del país. Por eso, vuelvo a caer a la pregunta anterior. ¿Se puede generar consenso político cuando te vas, pides que prioricen proyectos, te retiras y sigues mandándole puya al Parlamento? No, no se puede. Ojo que esta no es una actitud de un solo lado. Este enfrentamiento inútil, que insisto, debe terminar, no solamente es un tema del Parlamento que debe cesar en la actitud hostil sin fruto, sino también Pedro Castillo debe entender que si realmente él tiene la vocación de, por lo menos, no interferir en el desarrollo, en la recuperación del Perú, porque queda claro que ayudar no va, no va a poder, no puede, tiene limitaciones demasiado grandes como para impulsar el desarrollo, pero que por lo menos no estorbe, por lo menos él también apague esta hoguera inútil. Inútil, insisto, inútil, porque detrás de esas pullas, como usted las denomina, detrás de esa provocación, detrás de esa falta de respeto permanente, no hay absolutamente ningún propósito político, ningún fin político. No se persigue más que el desgaste, más que a ver quién pega más fuerte. Y esto nos hace daño absolutamente a todos. Le hace daño al sistema político, a los partidos, le hace daño en general y de la peor manera a quienes estamos en medio de este enfrentamiento que pareciera no tener fin, pero al que debemos exigir que le pongan fin sus principales actores. Ya, yo le preguntaba solamente sobre el presidente, no porque intento victimizar ni minimizar lo que hace el Congreso de la República. Sin embargo, es bastante cierto lo que usted menciona, la forma como es que el Parlamento ha hecho oposición al presidente Pedro Castillo. Es muchas veces irracional. Lo que vemos es un ánimo de solamente meterle zancadillas a como dé lugar. Eso no lo vamos a negar. Hay parlamentarios que tienen una posición mucho más prudente, mucho más cauta y responsable, pero otros son irresponsables. Otros son vehementes al punto de generar mayor confrontación y seguir incendiando la pradera. Esto, por ejemplo, nos demuestra que el Parlamento en general no está a la altura de un consenso político. Entonces, ¿por qué su ex bancada Fuerza Popular, grupo al cual usted perteneció en su momento, considera que no es pertinente un adelanto de elecciones, pese a que Keiko Fujimori se pronunció a favor de esta salida? Bueno, Pedro, yo desgraciadamente no puedo darle una respuesta. Desconozco el debate interno que tiene la bancada de Fuerza Popular, más allá de los comunicados que sus voceros, o en este caso también el presidente de la Comisión de Constitución, señalan en medios y defienden en medios, y en el cual hay una aparente contradicción entre lo que sostiene y ha reiterado la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, y lo que dicen los congresistas es aparentemente contradictorio. Lamentablemente, como le digo, yo desconozco su discusión interna, no tengo ningún elemento que me permita sostener alguna opinión. Sí me sorprende que por primera vez se tenga una posición discordante entre la lideresa y su bancada. Eso no se le ocurrir. Es una bancada muy cohesionada, muy disciplinada, y creo que además los hechos lo demuestran. La única que permanece unida y además votando en bloque,
de todo el Parlamento. Todas las bancadas se han pulverizado, absolutamente todas. No hay una que haya quedado sólida, la única que quede es Fuerza Popular. Así que la respuesta no la tengo, pero sí debe tratarse de alguna estrategia de ellos, porque son una bancada disciplinada, sólida. Bueno, y quiero hacerle una pregunta para terminar. ¿Usted cree Sí. que el presidente Pedro Castillo terminará su mandato? Con un parlamento como el que tenemos, contradictorio, errático, sin vocación para aprender, sin vocación fiscalizadora real, lamentablemente creo que sí, porque el mejor aliado que tiene Pedro Castillo para sostenerse en el poder es un parlamento como el que tenemos ahora, en el cual se privilegia cualquier debate inútil. Mire lo que han hecho la última vez, censurar de forma expresa a Lady Camones, poner a un nuevo presidente, estos enfrentamientos entre ellos de forma permanente o las acusaciones gravísimas que hay sobre algunos de sus miembros. Lamentablemente, este Parlamento y el nivel de desprestigio que tiene ganado, además a pulso, creo que es el mejor sostén de Pedro Castillo. Mientras el Parlamento siga así, vamos a tener a Pedro Castillo más tiempo. Bien, doctora Rosa Bartra, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo. Al contrario, las gracias a usted, Pedro. Muy buen domingo. Bien, buenos días. Vamos a la pausa. Regresamos para ir conociendo un poco de candidaturas políticas con miras al 2 de octubre, con los candidatos que nos van a comenzar a visitar a lo largo de nuestra programación. Regresamos.